Hola a todos. El día de hoy les traigo este proyecto con el temporizador NE555, el cual se trata de un pequeño telégrafo elaborado con componentes electrónicos. Quiero recordarles que, si les gustan este tipo de videos, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y darle like a este video. Sin más, comencemos con el tutorial. Los materiales a utilizar son un temporizador NE555, un botón pulsador, un transistor 2N3904, un capacitor cerámico de 10 nanofaradios, una resistencia de 100 kiloohms, una resistencia de 1 kiloohm, una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 100 ohms, un pequeño parlante y una batería de 9 voltios. Conectamos el pin 1 del NE555 a tierra. Conectamos el pin 4 del NE555 a voltaje. Conectamos el pin 8 del NE555 a voltaje mediante el botón pulsador. Conectamos entre sí los pines 2 y 6 del NE555. Conectamos entre sí los pines 2 y 7 del NE555 mediante la resistencia de 100 kiloohms. Conectamos el pin 7 del NE555 a voltaje mediante la resistencia de 1 kiloohm. Conectamos el pin 2 del NE555 a tierra mediante el capacitor de 100 nanofaradios. Conectamos la base del transistor al pin 3 del NE555 mediante la resistencia de 220 ohms. Conectamos el emisor del transistor a tierra. Conectamos el polo negativo del parlante al colector del transistor. Conectamos el polo positivo del parlante a voltaje mediante la resistencia de 100 ohms. Este pequeño proyecto aprovecha las propiedades del temporizador NE555 para crear circuitos osciladores. En este caso, el oscilador resultante es utilizado para convertir su señal de salida en un pequeño zumbido, es decir, convierte señal eléctrica en señal de audio. Y gracias al botón que permite o no el paso de voltaje al pin 8 del temporizador, es que podemos conseguir esos pulsos de sonido para simular la señal que genera un telégrafo al hacer código Morse en él. Espero que el video haya sido de su agrado, pero sobre todo les sirva. Un saludo y nos estamos viendo en un próximo video.